Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España con su tesis de Escatología Ortodoxa. Hoy el Padre nos va a presentar su libro Semillas de Misericordia. Padre, ¿por qué escribió este libro? Bueno, en primer lugar agradezco que me recibas aquí en tu casa y he podido ver a tu abuelita Gela, a quien tengo mucha estima. Gracias por acogerme aquí. Tu casa es como Betania para mí. Y gracias porque me permites por primera vez, desde que ha salido este libro, hablar algo de este libro que Paulinas ha publicado hace algunos días y que te lo voy a dejar como primicia porque eres mi amigo, aunque no me has hecho caso con el tema de las elecciones. Ya, bueno. ¿Por qué escribí este libro? Este libro yo lo escribí hace algunos años atrás. Lo que pasa es que Paulinas no lo publicaba porque vino la pandemia. En realidad, el origen de este libro está en el Año de la Misericordia. Tú te acordarás del Año de la Misericordia, cómo el Papa insistió mucho en el tema de la misericordia. Y ese año yo publicaba en las hojas de la palabra temas sobre la misericordia. Y entonces yo junté todos los temas que se publicaban en las hojitas de la palabra y revisé los temas, los organicé y mandé a Paulinas el texto. Y luego de varios años ha salido publicado este libro, Semillas de Misericordia. Ese es el origen del libro y con gusto, con agrado, lo presento para que la gente pues, pueda recordar aquello que el Papa Francisco nos decía en el Año de la Misericordia, que todo en la Iglesia debe estar marcado por la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Buena pregunta, ¿qué es la misericordia? La misericordia nos lleva a dos palabras en latín, miserum, miseria, y cor, corazón. Misericordia significa tener un corazón que se compadece ante la miseria del otro, pero no se queda solo en el sentimiento, sino va a la acción. ¿Qué es misericordia? Misericordia es compasión y acción. Yo veo a una persona que sufre, me compadezco y actúo, trato de sacar a esa persona de la mala situación en la que se encuentra. ¿Qué temas trata? Cuando leemos este librito, podemos darnos cuenta que abordo muchos temas relacionados con nuestra fe. Por ejemplo, la Trinidad, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio final, la providencia. Es decir, trato de abordar muchos temas que tienen que ver con la fe, conectándolos todos ellos con la misericordia. ¿Por qué hay que ser misericordiosos? Agradezco tu pregunta porque si nosotros no somos misericordiosos no vamos a imitar a Jesucristo. En Filipenses 2:5 se dice que debemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Jesús por donde pasaba derramaba misericordia. Nosotros tenemos que imitar al Maestro. Jesús, dice el Papa Francisco, es la misericordia encarnada. Y esa es la intención de este librito. Mi intención es darnos cuenta que sin la práctica de la misericordia, nuestra fe está vacía. ¿Qué caracteriza su libro? Agradezco tu pregunta. Yo siempre, cuando sale un libro, vengo o tú me buscas en la parroquia donde estoy y te lo doy, ¿no? Sé que no has leído ninguno, pero Lo tienes tengo ahí. de colección. Sí, pero por lo menos un detalle. Tu abuelita sí veo que reza con María de Satanudos, pero tú solo lees Condorito. A ver, tú me preguntas qué caracteriza a su libro. Para eso habría que haber leído los otros libros. Tú no los has leído, entonces te respondo, ¿cuál es la diferencia entre este libro y los otros libros? Que tiene un estilo catequético. ¿Por qué? Comienzo con un texto de la Biblia, luego una anécdota, luego la reflexión y después
hago un examen de conciencia y una oración. Entonces es un estilo catequético. Por ejemplo, cuando hablo de misericordia y Trinidad, comienzo con un texto de la Biblia que me habla de la Trinidad, una anécdota sobre la Trinidad, una reflexión, unas preguntas para hacer examen de conciencia y una oración final. ¿Qué lo diferencia o qué lo distingue del otro libro relacionado a la misericordia que usted escribió hace años atrás? Te felicito, tienes buena memoria, efectivamente. Yo me había olvidado. Escribí un libro, Las Obras de Misericordia. Tú te acordarás, porque creo que estuviste en la presentación también. Sí. Hace años atrás escribí Las Obras de Misericordia. Con agrado, puedo decir que ese libro se agotó rápidamente. La gente es muy buena, la gente quiere mucho a los sacerdotes y todo lo que uno promueve inmediatamente la gente lo recibe con mucha alegría y tratan de conocer también lo que uno escribe. La diferencia es que en ese libro, Las Obras de Misericordia, me aboco solo a las 14 obras de misericordia. Ahora trato de relacionar lo que es la misericordia con una serie de temas que tienen que ver con nuestra fe. O sea, la idea es presentar la misericordia como aquello que impregna toda nuestra fe. ¿Y qué metodología usa para llevar ese objetivo, esa premisa, esa consigna? Bueno, como ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, presento cada tema con un orden, con una metodología, voy a usar un término técnico, bíblica catequética. Es decir, empecemos siempre con la Biblia, por eso cuando abordo un tema comienzo con la Biblia, luego una anécdota para que se fije la idea, una reflexión para meditar sobre ese tema y terminamos con un examen de conciencia y una oración. Un mensaje final para toda la feligresía de Lima y del Perú y del mundo. Bueno, ¿qué mensaje podría yo darles hoy 29 de julio? Hemos celebrado el Bicentenario, tenemos que ser buenos ciudadanos, rezar por el Perú, ser honestos, no aceptar ninguna ideología. La ideología de género. La ideología de género que es perversa, pero el comunismo también es perverso, y eso que no se te olvide nunca. También es perverso el relativismo, es perverso el hedonismo, es perverso el capitalismo neoliberal, que es responsable de la situación que estamos pasando. ¿Por qué los comunistas han resucitado? Desgraciadamente, por ese capitalismo neoliberal que ha generado mucha miseria en muchos lugares del Perú. Entonces, ninguna ideología hace bien, querido Frei, que se te mete en la cabeza. Tú sigues a Cristo. Tú sigues una persona viva que está a tu lado, que nunca te deja y se llama Jesucristo. En el momento en que tú sigues una ideología, has traicionado a Cristo. Bueno, les voy a dar la bendición. La doctrina social de la Iglesia Católica, ¿dónde queda, según usted? Estás inspirado hoy día. La doctrina social de la Iglesia no es ideología, forma parte de nuestra fe. La fe no es ideología. La ideología, de repente podemos tener otro programa, ya te comprometo para que me entrevistes sobre las ideologías. Antes te voy a invitar un chifa para que te llenes. Y fíjate, una ideología es siempre contraria a la dignidad de la persona humana. La ideología, como tú lo has dicho, por ejemplo, de género, destroza todo lo que significa la sexualidad de la persona humana. En cambio, la doctrina social de la Iglesia quiere hacer el bien a la persona humana. Quiere contribuir a una sociedad más justa y solidaria donde la persona humana esté en el centro. Esa es la diferencia. Bueno, les voy a dar la bendición. Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, ánimo, felices fiestas patrias. Feliz Bicentenario, Padre. Feliz Bicentenario.